Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? Además de que, bueno, también tenemos aquí una vela roja anterior y una vela verde que están modificando la tendencia principal. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo Rudy Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, les pido que se suscriban a mi canal de Telegram, que es completamente gratis. Ahí encontrarán todo lo que yo hago todos los días. Les dejo el link aquí abajo en la descripción del video. Vamos a empezar. MACD que tenemos debajo de la pantalla, y de este modo comenzamos con nuestro trading. El día de hoy comenzaré con $30 y vamos a ver qué tanto podemos avanzar. ¿De acuerdo? Simplemente vemos un pico rebote y ¡pum! Además de que, bueno, tenemos aquí nuestro marcador zigzag que nos está indicando que la tendencia seguirá yendo hacia abajo en esta posición, o si pasamos ya directamente a la siguiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí simplemente estoy esperando a que la señal se cierre o a que la posición se cierre. Pero esta vela ya subió y esto no me está gustando del todo, porque se cerró exactamente en la línea de apertura de la posición. Entonces es un 0-0, es un empate. Yo creo que podría haber una bajada, digamos, significativa, o al menos podríamos considerar esto como un retroceso listo para un rebote. Esperemos que no sea tan rápido el retroceso para que no haya el rebote que estoy viendo en este momento. Recuerden que comenzamos con 30. Vamos a ver qué tanto podemos lograr el día de hoy. ¿De acuerdo? Y miren, siguió la vela moviéndose, cerró a nuestro favor y ya generamos más dinero. No creo que sea una buena idea abrir otra posición en este par de divisas. Vamos a esperar un poquito más a ver qué tal se mueve para el futuro. ¿De acuerdo? Aquí probablemente el marcador MACD no sea tan claro con la tendencia, pero tenemos dos marcadores que nos están diciendo que sí. Entonces, si nosotros tenemos la suerte y se cierra la posición, ya habremos generado básicamente unos $200 en nuestra cuenta principal. Vamos a esperar a que se cierre la posición. Perfecto, se cerró con $213 y ya tenemos más dinero para seguir invirtiendo. Solamente vemos qué tanto se puede mover otra vez para ver si reinvertimos aquí o si vamos a otra divisa. Perfecto. ¿De acuerdo? Además de que, bueno, también tenemos aquí una vela roja anterior y una vela verde que están modificando la tendencia principal. Y como marcador extra tenemos el marcador de Kellner, o el canal de Kellner, que ya nos está diciendo que la media del canal está a punto de romperse. Eso quiere decir que seguirá subiendo nuestra tendencia. Vamos a esperar un poco más a ver qué podemos lograr con con esta tendencia o con este par de divisas, ¿de acuerdo? Vemos que se mueve, ya rompió la línea de apertura y sigue subiendo. Así que en este momento va todo ok. Bien, perfecto. De hecho ya subió más y en el momento de que se cerró la posición con $411 y ya tenemos más dinero para seguir reinvirtiendo. Esto ya es bastante bueno para nosotros porque ya hemos básicamente pues logrado mucho desde un principio con $30. Entonces me parece que podemos seguir solamente analizando y ver si podemos volver a reinvertir aquí o vamos a otro par de divisas, ¿de acuerdo? Que seguramente la tendencia seguirá empujando hacia abajo. Esperemos un poquito más. Ya se rompió otra vez la media del canal de Kellner. Eso quiere decir que seguiremos bajando y bajando y bajando. Además, vean el marcador
dólar neozelandés y el dólar canadiense. Aquí podemos ver cómo la tendencia hizo un pequeño retroceso, pero volvió a impulsarse hacia arriba. Es por eso que yo abrí la posición hacia arriba. A nuestro favor, como en este momento ya estamos básicamente cantando victoria, se podría cerrar más o menos con unos 1.500 dólares considerando la inversión inicial en esta posición. De los trades anteriores, y vamos a abrir con el dólar y el dinar argelino a la alza. Al dólar y al dinar argelino, como ya lo mencioné, entonces aquí, bien, tomamos este impulso hacia abajo y ganamos. Perfecto, ya tenemos 5.500 dólares. Bien, perfecto. Aquí vamos a invertir otra vez en el dólar neozelandés y el dólar canadiense y vamos a ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Seguramente ya ustedes han notado por qué vamos a ir hacia arriba, y es porque tenemos un punto lower low en la parte inferior de la pantalla con el zigzag rectificando el rebote hacia arriba. Aquí miren, tenemos básicamente en la cuadrícula que tenemos en la pantalla, tenemos que llegó a la parte más baja, no rompió esa parte más baja y de hecho hubo un rebote hacia arriba. Y este rebote es bastante fuerte, lo que nos está generando que la tendencia siga hacia arriba en su movimiento. Aquí probablemente, si esperamos un poco más, podremos ver cómo el zigzag también se recupera y reivindica su dirección. Hasta este momento vamos ganando, y además también se rompió la media del canal de Kellner, que es un indicador más de que nuestro análisis fue hecho bien y correctamente. ¿De acuerdo? Simplemente esperamos a que se cierre la posición, que me parece que si nosotros pues digamos, cerramos la posición bien, podríamos ya generar, me parece que unos 6.000, perfecto, 6.800. Yo ya generé más de lo que yo pensaba. Yo quería más o menos 5.000, pero ya generamos casi 2.000 dólares más. Eso para mí ya es un encanto. Eso ya es gula, dirían por allá. Pero bueno, entonces simplemente esperemos si se puede ganar un poco más. Me parece que no. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer en la siguiente. Iba a decir que se estaba resistiendo a la tendencia, pero de repente se arrancó hacia arriba y se quedó ahí atorada. De hecho, miren, volvió a subir, ya rompió la media del canal de Kellner. Eso quiere decir que ya estamos del otro lado. Entonces, chicos, yo lo único que puedo decirles es que ha sido un placer hacer trading el día de hoy con ustedes. Cerramos con 7.000. Y bueno, chicos, ahora les voy a mostrar cómo poder obtener el dinero a su cuenta privada o básicamente el dinero físico. Aquí vamos a entrar a esta parte de aquí, vamos a withdraw, vamos a la parte de amount, vamos a colocar también aquí el network y vamos aquí a colocar nuestra cartera. En este caso vamos a entrar a Bybit, vamos a elegir el USDT y vamos a también a buscar, bueno, aquí lo voy a poner, el USDT para que vean cómo se busca. También aquí vamos a seleccionar el tipo de cadena, que es el TRC20, y vamos a colocar el link que estaba en la pantalla anterior en la parte de aquí de cartera. Simplemente confirmamos y su dinero estará en sus manos. Eso es todo, bastante fácil, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente confirmamos aquí con el código de verificación y listo, chicos, no hay nada más que hacer. Eso es todo y pues de nada. Sean bienvenidos al mundo del trading. Casi 800 dólares habiendo comenzado con solamente 30. Así que si ustedes quieren generar tanto dinero como yo lo hago, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente set de trading. Hasta la próxima.